Final Fantasy X es un título altamente lineal, no solo por la estructura de la historia, sino también por cómo avanza el tablero de esferas. Aún así, aunque el propio juego nos intente guiar, siempre podemos desviarnos un poco para hacer personalizaciones interesantes. Hoy os traigo la ruta que más me gusta hacer con Yuna, y el motivo por el cual considero que es la firme candidata a ser la mejor del juego. ¿Tenéis curiosidad? Pues adelante vídeo. Yuna es el personaje más especial del grupo. En el endgame todos pueden acabar teniendo las mismas habilidades, y la única diferencia real son sus turbos. Salvo ella, que además es la única capaz de invocar eones. Su recorrido en ambos tableros, aunque es el típico de una maga blanca, es buenísimo. Contiene el parámetro de magia más alto del juego, sumado a una agilidad y evasión brutales. Y por supuesto, vamos a aprovecharlo al máximo con esta build. Podríamos seguir la ruta tradicional de cada personaje, pero si estáis rejugando el título, es muy probable que os dé bastante pereza todo lo necesario para optimizar a los demás. Wakka, por ejemplo, exige horas de Blitzball para sus turbos y su arma final, sin contar los minijuegos desesperantes de otros compañeros. Y además, todo esto empieza a brillar al final de la partida o en el postgame, y subir de nivel a todo el grupo usándolos a todos en combate resulta muy tedioso, sobre todo si tenemos en cuenta el entrenamiento de monstruos en la llanura de la calma para subir rápido una vez llegado el endgame con los truquitos de PH por 3 y turbo por PH. En cambio, los motivos para hacerle una build a Yuna son claros. Es progresiva y funcional desde el minuto 1. Es un personaje imprescindible en el grupo, fortalecerla a ella potencia sus eones, y su arma de los 7 astros es la más fácil y rápida de conseguir. Para llevar a cabo esta estrategia, elegiremos el tablero avanzado, que nos permite movernos libremente entre las diferentes rutas. Nada más empezar, gastaremos muy poco SUD en tirar marcha atrás para aprender Alma de Dragón, la habilidad de Kimahri. Esta técnica, con la que nuestro querido Ronso aprende los turbos enemigos, es un ataque mágico. Por lo tanto, escala directamente con la fuerza mágica del usuario, y además recupera vitalidad y PM. Teniendo en cuenta que en Final Fantasy X los Ethers no se pueden comprar y cada punto de PM es sagrado, esta habilidad es oro puro. Al ser Yuna quien tiene el poder mágico más elevado, nuestros ataques normales pasarán ahora a ser ataques mágicos gracias a Alma de Dragón. En los primeros compases del juego pegaremos igual o más fuerte que los guerreros principales, y dependiendo de la defensa mágica del enemigo, causaremos un destrozo considerable. De esta forma, Yuna ya no tendrá que dar bastonazos débiles ni perder turnos usando rezar solo para ganar experiencia. Ahora estará atacando y aportando daño real desde el principio. Acto seguido, avanzamos por su ruta natural hasta la primera bifurcación. Ahí nos desviamos un momento al camino de Lulu para aprender las magias elementales de segundo nivel, y volvemos a retomar la ruta de Yuna. Podemos avanzar hasta conseguir Cura Plus, o saltárnosla si preferimos ahorrar tiempo, para luego volver sobre nuestros pasos para continuar desde la bifurcación. Haciendo este pequeño rodeo, habremos dejado atrás un tramo menor de su camino, pero no nos importa en absoluto. El objetivo ahora es seguir recto hasta completar su recorrido y conseguir Sanctus. Una vez alcanzado este punto, si en el futuro queremos completar el tablero 100%, ya volveremos a por esos nodos olvidados. Con esto, habremos logrado que en una fase muy temprana del juego, Yuna nos carree la partida tirando magias destructivas, curando dentro y fuera del combate y lanzando Alma de Dragón para atacar y recuperar PM sin miedo a agotarlo. En cuanto a las magias negras de tercer nivel, os aconsejo olvidaros de conseguirlas de forma tradicional. Lo ideal es usar las esferas de magia negra que vamos encontrando en la aventura, las cuales permiten a un personaje aprender cualquier magia que ya tenga otro. Tan pronto como Lulu las consiga, se las enseñamos a Yuna. Un error muy común es guardar este tipo de esferas para el postgame, pero más inteligente es gastarlas al momento, ya que al final del juego existen truquitos mucho más rápidos para completar el tablero. Probablemente al llegar a Monte Gagazet o a las ruinas de Zanarkand ya tendréis Sanctus. Para entonces, justo al pisar la llanura de la calma, podréis haceros con la Nirvana, su arma de los 7 astros. El emblema de la luna está en la playa de Beside. El arma se obtiene capturando a todos los monstruos de la llanura de la calma
y el símbolo derrotando a los eones de Behelmine en el templo de Remia. Una vez completada el arma, nuestros Sanctus romperán el límite superando los 9.999 puntos de daño, y todas las magias pasarán a costar 1 de PM. Con esto, lo que queda de historia principal será un paseo. Además, recordad que desbloquear el arma final de Yuna le otorga expansión de daño automáticamente a Valefor. Mientras no tengáis la Nirvana, podéis usar la vara de sabio, que se consigue muy pronto con el tesoro oculto del templo de Beside. No os dejéis ningún tesoro oculto en los templos o no podréis desbloquear a los eones secretos ni el arma definitiva de Yuna. Ah, y sobre todo, al salir de Beside a principio del juego, acordaos de hablar con la chica del perro y encontrar el perro para conseguir así el segundo turbo de Valefor, Lluvia de Muerte. Por último, y no menos importante, otro gran motivo para priorizar a Yuna es que los atributos de los eones suben en función de los parámetros de la invocadora y del número total de combates realizados. También podéis mejorar sus stats y habilidades manualmente desde el menú Adiestrar. Si queréis eones imparables, os recomiendo enseñarles prisa usando las plumas de Chocobo que se roban a los cactilios. También ánimo y concentración. Estas dos últimas habilidades son espectaculares, tanto para los eones como para el grupo. Se pueden acumular hasta 5 veces y duran todo el combate si el personaje no muere. Lo increíble es que reducen el daño recibido, físico con ánimo y mágico con concentración, hasta un 33% al acumular las 5 cargas, y este efecto se suma al de coraza y escudo. Y esto es todo por hoy. Como habéis podido comprobar, Yuna no es solo la maga blanca que se queda en la retaguardia curando. Con estos pequeños desvíos en el tablero, pasamos de tener un personaje de soporte a una auténtica apisonadora mágica que recupera su propio PM. ¿Vosotros cómo soléis llevar a Yuna en vuestras partidas? ¿Llegasteis a probar este desvío para conseguir alma de dragón? ¿O fuisteis por el camino tradicional hasta el final? Si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos con más builds de Final Fantasy tanto modernos como clásicos, dejad un buen like, suscribíos al canal si aún no lo estáis y activad la campanita para no perderos los próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.